Quisiera que esta mañana, ahí donde están, aceptaran una invitación y la invitación es esta. Quisiera que por un momento recordáramos al José que hemos visto hasta ahora, el hijo preferido de Jacob, al primogénito de Raquel, la esposa que Jacob amaba. Que recordáramos por un instante a ese José soñador, el informante desagradable que fue odiado por sus hermanos y que fue vendido a los egipcios simplemente por el precio de lo que se pagaría por un esclavo en el momento. Que recordáramos por un momento a José, ese joven exitoso, de hermosa presencia y bello semblante, que se ganó el respeto de su amo y de todos los de su casa. A ese José que soportó con valentía la tentación y se mantuvo en santidad, movido por la honra a su amo, pero primeramente por dar la honra a su Señor, a su Dios. Quisiera que recordáramos por un instante a ese José que después de haber obrado de manera correcta, después de haber sometido su vida a todas las pruebas posibles, y ahora, antes de ser exaltado, está en la cárcel. Quiero que pensemos por un instante en ese José. Si tú no conoces y no conocieras mejor el fin de la historia, la conclusión de la historia de José, y solo lo tuvieras hasta aquí, ¿dónde pondrías a José? ¿Qué futuro te atreverías a premeditar para José, con base en todo esto que ha pasado hasta ahora en la vida de este hombre? Quizá nosotros podamos echar un vistazo por nuestro espejo retrovisor y podamos tener un poco de claridad para tratar de responder esa pregunta. ¿Ustedes han visto cuántos creyentes han vuelto atrás? Ustedes pueden mirar un poco atrás y ver cuántas de esas personas que un día viste crecer en la iglesia hoy ya no están. Tal vez puedas mirar hacia atrás y recordar un poquito cuántas de esas personas que incluso caminaron contigo por múltiples circunstancias en la vida, hoy ya ni siquiera están en los caminos de Dios. ¿Cuántos de los que incluso fueron tus mentores un día hoy ya no están en la iglesia porque simplemente decidieron buscar atrás? ¿Cuántas historias conoces de creyentes que simplemente han decidido retroceder y no seguir más el camino? ¿Saben? Si hay alguien que reunía todos los argumentos para renegar delante de Dios y tirar la toalla, ese era José. Si hubo alguien a quien le sobraban preguntas en los momentos difíciles, ese fue José. Y si había alguien que podía sentirse olvidado, ese era José. Sin embargo, José nunca renunció. Ahora, quizá esa historia es mucho más cercana. Quizá es un familiar, quizá es un amigo, tal vez es un hermano en Cristo a quien amamos. Quizá es nuestro propio hogar, nuestra historia de matrimonio, quizá es nuestra propia familia. Quizá es el bienestar familiar lo que ahora está en juego. Pero cualquiera que sea nuestra situación, la invitación esta mañana es: permitamos a Dios que sea Él quien concluya la historia. Tal vez en este momento piensas en las historias que abortaste. Tal vez en esa persona que dijiste, ¿saben qué? Ya no hay nada que hacer contigo. Y en tu mente y en tu sentir dijiste, ¿saben? Aquí ya Dios no está haciendo nada. Quiero que pienses por un momento en esa historia y retrocedas el cassette y digas, ¿saben qué? No la quiero soltar. No la voy a dar por terminada. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene la última palabra. Si nosotros simplemente dejamos la historia de José aquí en la cárcel, vamos a decir, ¿saben qué? No vale la pena. Eso es un caso perdido. Las personas que han dicho que el cristianismo es una mentira tienen razón. Las personas que nos dijeron que seguir a Cristo tenía ventajas
tienen razón, no tienen ninguna ventaja. Pero la invitación esta mañana es a que podamos recordar esos momentos. Incluso que si es este justo momento en el que ahora estamos y queremos cerrar esa historia ahí y decir no más, que nos demos la oportunidad de escuchar una vez más la historia de José y podamos decir, ¿saben qué, Dios? Yo no le voy a poner punto final. Quien tiene el derecho de poner el punto seguido, el punto final, el punto y la coma en la historia de nuestras vidas, ese eres tú. Porque sabemos que tú la comenzaste y solo tú la puedes terminar. El que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en terminarla hasta el día de Cristo. Y saben, nosotros no sabemos cuál es el día de Cristo. Así que no podemos dar historias por terminadas. Padre, gracias por recordarnos esta verdad. Gracias, Señor, por recordarnos que aunque José hizo lo correcto y nosotros pensaríamos en que Él merece estar en el podio, en que Él merece el aplauso y Él merece el reconocimiento de todos, no es lo que tú haces. De hecho, el premio inmediato porque José hizo lo correcto es ir a la cárcel acusado injustamente. Incluso ser puesto al nivel de los traidores, de los ladrones, ¿por qué no de los abusadores? Y eso es lamentable y en esos momentos uno puede pensar, ¿dónde estás tú, Dios? ¿Dónde está ese papá que dice que ama a sus hijos? ¿Dónde está ese Jesús, ese Salvador, ese amigo que ha prometido caminar con nosotros, aún en los momentos más difíciles? Seguramente esas preguntas vinieron a José, pero esas respuestas también llegaron a José, justo porque tú estabas ahí en la cárcel con él. Y la Biblia, el relato bíblico, muchas veces nos recuerdas que tú estuviste en cada una de esas etapas con José. Solo que es mejor verte cuando José está en la cúspide, en el éxito, en el momento más próspero de su vida. Pero en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro sentir lógico, nos es difícil, Señor, verte también con José en la cárcel. Y admitimos, Señor, que es difícil ver y sentirte y experimentarte cuando estamos pasando por esos momentos difíciles de nuestra vida. Pero cualquiera que sea la circunstancia, Señor, ayúdanos a recordar y haznos sentir que tú estás ahí, porque ciertamente estás ahí. Yo te ruego que a través de tu palabra esta mañana tú hables a nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento y que podamos incluso mirar al pasado y recordar esas historias y decir, ¿saben qué? Yo me retracto. Yo no soy quien para poner esos puntos ahí. Voy a permitirte y voy a aguardar para que tú seas el que cierres esas etapas incluso en nuestras vidas, Señor. Y que también podamos estar tranquilos ahora y decir, voy a permitirte obrar. Yo no soy nadie para reclamarte, tú tienes los derechos sobre mi vida y simplemente quiero esperar en ti y ver la forma y las formas maravillosas en que tú y solo tú puedes obrar. Así que, por favor, quédate con nosotros y guíanos en tu palabra esta mañana. En el nombre de tu Hijo, amén. Ok, bueno, bienvenidos todos. Bueno, muchas sillas vacías esta mañana, no estamos de puente, pero gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Quiero invitarles a que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Y creo que esto puede resultar bastante incómodo para muchas personas, incluso para nosotros que somos creyentes y que muchos años tal vez hemos caminado en la fe. Pero eso es lo que escribe el apóstol Pedro. Él dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Ok. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ok, ¿no les parece que Dios pone una vara a veces demasiado alta? Dios dice, si ustedes hacen lo incorrecto y les va mal, pues ¿por qué tendrían que reclamarme cuando las cosas estén yendo mal? Pero luego Dios dice, reclámenme
o más que reclámenme, es pregúntenme, hablemos cuando ustedes han actuado bien y de pronto las cosas van mal. Pero luego dice, ahí es donde está el mérito, ahí es donde está la gracia. Si ustedes son perseguidos, pues porque han hecho lo incorrecto, pues eso es apenas lo justo. Entonces, ¿cómo saber si Dios me está probando para formarme y crecer espiritualmente? Pues cuando esas cosas inesperadas ocurren, cuando cosas injustas pasan y te pasan a ti, cuando has obrado de manera correcta y no obtienes lo que es justo, por lo menos en el momento. Cuando esas cosas pasan, usted y yo podemos decir, Dios está obrando en mí. Esto está fuera de nuestro alcance. ¿Cuándo no deberíamos decir, Dios me está probando? Pues cuando hemos obrado mal y estamos simplemente recibiendo el fruto de nuestros actos. No digo con esto que Dios no nos acompañe en las consecuencias de nuestros malos actos y en consecuencia de nuestros pecados. Dios ciertamente está ahí y se mete en nuestro cuento y se mete en nuestra historia y nos acompaña. Pero es diferente cuando eso pasa. Yo recuerdo cuando era apenas un niño, nosotros vivíamos en el campo y el vecino más cercano vivía como a unos 30 minutos de camino por la montaña. El vecino tenía luz eléctrica en su casa, pero no tenía televisor. Y nosotros teníamos televisor, pero no teníamos luz eléctrica. Entonces hicimos un trueque y llevamos el televisor allá y nosotros podíamos ir de vez en cuando a ver televisión, ¿sí? Entonces, pues yo la verdad no iba a ver televisión porque no entendía las novelas, tenía apenas como unos 5 o 6 años. No sé, los que son los que pasamos la barrera de los 40, tal vez recordamos a Mi amada Beatriz, ¿sí? Ok, esa era la novela que mi hermana veía en ese tiempo. Yo era el menor en ese entonces en la familia, o seguramente mi hermano, el que me sigue, estaba muy pequeñito. Y por alguna razón papá le dijo a mis hermanos y les dio la autoridad de decidir si me llevaban o no me llevaban. Pues, ¿qué dicen los hermanos menores con el pegote? ¿Sí? No, ¿para qué vamos a cargarlo? ¿Cierto? Y ellos insistieron en que yo no fuera. Y como pude, llegué, ¿sí? Y en un tiempo de comerciales, habían recogido maíz, o estaban recogiendo maíz, y pasaba el tiempo de comerciales y salíamos al patio de la casa y empezábamos a patear una tusa como si fuera el balón. Había un marrano, tenían un marrano, y en varias ocasiones se atravesó. Uno es niño, simplemente sacó en la goma de jugar, y pues en una de esas el marrano se me atravesó, yo di la vuelta, caí sobre mi brazo y mi brazo izquierdo literal quedó como una S. Esto quedó hacia arriba, en fin, todos se asustaron. Y adivinen cuál fue la primera reacción de mi hermana, que era la mayor. Eso le pasa por desobediente, ¿cierto? Eso le pasa por no hacer caso. Le dijimos que no. Eso es castigo de Dios. Bueno, la verdad es que yo no tenía mucho que reclamar. Obviamente en mi mente era, ¿será que sí? Si yo no hubiera venido, eso me pasó por no hacer caso. Y pues la verdad es que no es difícil hacer esas conexiones cuando esas cosas pasan, ¿sí? Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos con no volvernos moralistas, ¿cierto? Porque es que a veces caemos en el error de, es que Dios castiga a las personas que se portan mal. No, es simplemente el fruto de nuestros actos, ¿sí? O obramos bien para que entonces Dios nos bendiga, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con esas cosas, ¿sí? Entonces, Dios, aún en esos momentos en que estamos pasando por momentos difíciles, Él está trabajando y obrando en medio nuestro. Y cuando esas cosas pasan, Él dice, ok, cuando todo escapa a tu control, ten por hecho que yo estoy obrando. Cuando tú no logras manipular, cuando no has hecho nada
y recibes todo lo contrario, ok, entonces puedes dar por hecho que yo estoy obrando. Y eso es lo que pasa en gran parte con la vida de José. José fue víctima del maltrato familiar. ¿Recuerdan ustedes lo que hicieron sus hermanos? Lo odiaban al punto que lo vendieron. Luego fue incluso una víctima social porque fue vendido como esclavo. Y fue vendido como esclavo por un precio muy, muy barato. Se cree que la mitad de lo que se pudiera pagar por un esclavo en el momento. Pero en todos esos escenarios, Dios estaba obrando. Y nosotros decimos, ¿en serio Dios estaba ahí? Qué extraño la forma en cómo Dios obra. En serio que es bastante, bastante extraño. Quiero que vayamos a Isaías, capítulo 55. Vamos a leer los versículos 8 al 9. Isaías 55, versículos 8 al 9. Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ok, ¿cómo funciona eso en nuestro contexto? Dios va delante de nosotros. Un amigo decía, cuando yo estoy pensando en A, Dios está en Z, ¿sí? Y viceversa. Y a veces es tan difícil ponerme en sintonía con Él. Pero ¿saben? Eso es lo que Dios está diciendo aquí a su pueblo. Y le está diciendo esto a su pueblo porque ciertamente el pueblo de Israel le está reclamando. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué estas cosas pasan? ¿Por qué obras de esta manera? No logramos comprenderte. Y Dios les dice, ok, tengan en cuenta que su lógica no es mi lógica. Yo funciono diferente. El apóstol Pablo un poco más, adelante en el Nuevo Testamento, eso es Romanos capítulo 11, versículo 33, dice lo siguiente: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. El apóstol Pablo no se quedó en el punto en que la mayoría de nosotros nos quedamos, ¿sí? Nosotros a veces nos quedamos en Dios, si no lo entiendo, no me le apunto. Si yo no logro comprender lo que tú estás haciendo, si tú no me das un panorama claro de las cosas, entonces yo no me apunto, yo no sigo. Pero antes que caer en ese error, noten lo que dice el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Antes de dar un paso atrás, porque no entiendo, me gozo en la grandeza de Dios. Me gozo en que Él es más sabio que yo. Me gozo en que Él conoce lo que para mí es desconocido. Me gozo en que aun cuando no tengo el control, Dios tiene el control. Luego dice: cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Saben qué me parece más interesante? Cuando pienso en la vida del apóstol Pablo. Cuando miramos el Nuevo Testamento, uno fácilmente puede distinguir el hombre que vivió y que estuvo más cerca a Dios. Bueno, después de Juan, quizá, que tuvo la revelación del Apocalipsis. Pero ¿quién era el apóstol Pablo? ¿Quién como él en el Nuevo Testamento? Y aún así, Pablo dice: tú eres inexplicable. Tú eres inexplicable. Y está bien. Está bien, yo me gozo en esa realidad. El versículo 34 dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Saben? Creo que el apóstol Pablo es muy intencional, recordándonos que Dios no necesita consejo. ¿Sí? ¿Ustedes han pedido consejo alguna vez? ¿O no son tan humildes? ¿Saben que hay personas que tenemos problemas con pedir consejos? Y no digo que ese sea mi problema. A veces lo he hecho y he entendido que necesito pedir consejo. Pero a veces nos cuesta pedir consejo, ¿cierto? Porque no queremos que nos digan cómo debemos hacer las cosas, ¿cierto?
porque creemos que somos lo suficientemente sabios para comprender lo que estamos haciendo y lo que queremos alcanzar. Y a veces nos cuesta pedir consejo. De hecho, si somos honestos, ¿cuándo pedimos consejo? Es muy común, y esto pasa mucho con los sobrinos, con los niños, con los adolescentes, cuando dicen, ¿será que puedo bajar esta aplicación a mi celular? Dicen, ok, ¿ya la tienes? Sí. Ok, listo. ¿Cuándo pedimos consejo? ¿Será que puedo hacer esto o aquello? Bueno, pues yo creo que si tomas por aquí, vas a recibir esto. Si vas por aquí, vas a encontrarte con esto. Es que ya decidí por aquí. Ok. ¿Cuándo pedimos consejo? Mira, la mayoría de las veces en que nosotros nos atrevimos a pedir consejo, no es porque no queremos no equivocarnos, es porque nos sentimos que hemos equivocado, ¿sí? La mayoría de ocasiones en que pedimos la intervención de un tercero es correctiva, no es preventiva. Y eso tiene mucho que ver con el problema que tenemos con pedir consejo. Nos cuesta pedir consejo. Interesantemente, cuando Dios está orando, queremos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Y eso es interesante. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, Dios no necesita consejeros. No necesita que nosotros le digamos qué, cómo y cuándo tiene que hacer. Entonces, la tentación de nosotros siempre es la misma. ¿Por qué así? ¿Por qué cuando decidimos abandonarlo, entonces ahí sí las cosas pasan? Y yo creo que es Dios a veces diciendo, justamente por eso, porque no quiero que pienses que tú lo has logrado. ¿Cuántas veces te han pedido consejos? ¿Cómo eres como consejero, como consejera? ¿Saben que cada vez que alguien me pide consejo tengo un miedo? Y tengo temor, porque es una responsabilidad grande, porque las personas han confiado en ti, porque las personas ven de una u otra forma y piensan que tú las vas a guiar por el buen camino. Pero, ¿cómo eres pidiendo cómo eres pidiendo consejo y cómo eres como consejero, como consejera? La última vez bueno, no es la última vez, pero recuerdo una ocasión en un evento, unos chicos me dijeron, ven, nosotros queremos saber tú qué piensas al respecto. Y yo, ok, bueno, pues yo creo que la Biblia y mi experiencia y eso y eso. Y cuando ya terminé de hablar, dijeron, bueno, igual vamos a preguntarle al pastor. Ok, va, ve. Pero eso me recuerda que no es fácil ser consejero. No es fácil ser consejero. Pero a veces delante de Dios queremos ser sus consejeros. Y Pablo dice, ¿quién? ¿Quién le dio consejo a Dios? Él no necesita ningún consejero. En Job, Antiguo Testamento, versículo 38, capítulo 4, versículos 4 al 7, y eso tiene que ver con esto que estamos hablando. Dios no necesita de nosotros. Él no necesita que nosotros le digamos lo que debe hacer. Y Él está teniendo una conversación con Job. Y entre líneas, Job le está diciendo, tú no tienes derecho para tratarme así. Y noten un punto al que llega la conversación. Ese es el versículo 4, Job 38. Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Si es que sabes demasiado, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y uno pensaría que Dios está siendo demasiado fuerte con Job. Y de una u otra forma, es como, ¿tú te imaginas a Job delante de Dios? ¿Cuáles respuestas tiene Job para Dios?
No tiene ninguna respuesta. Y yo creo que Job se está ahí sintiendo insignificante, pero es el punto en el que Dios lo quiere llevar. Luego, un poco más adelante, en Isaías capítulo 45, versículo 9, leemos lo siguiente. Dice, ay del que contiende con su hacedor, ay del que contiende con Dios, siendo nada más que un pedazo de tiesto entre los tiestos de la tierra. Ok, no es así como nos sentimos, ¿cierto? Pero ¿quién dice estas cosas? Dios. No es así como nos sentimos a veces. Pero Dios tiene que llevarnos a ese punto de recordarnos quiénes somos. Dirá el barro al que le da forma, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene asas o simplemente manijas? ¿O está mal hecha? Quiero que leamos ese mismo texto de la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice así, ¿qué aflicción le espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal? ¿Saben? Yo no sé si tú alguna vez le has dicho a Dios que está haciendo las cosas mal. Creo que tampoco somos tan atrevidos, ¿cierto? ¿Cierto? Pero ¿cuántas veces simplemente en nuestro diario vivir actuamos dejando a Dios de un lado, ¿cierto? Una de las cosas en cómo obra el enemigo y en cómo aplica el pecado en nuestras vidas es que nosotros no renegamos o simplemente no maldecimos o no llegamos a odiar a Dios. Eso es una realidad. Pero en cambio nos olvidamos de Dios. Eso es diferente. Y no es tan malo. Pero seguramente ninguno de nosotros diría, Dios, tú lo estás haciendo mal. Pero en nuestro actuar es simplemente lo que decimos. Luego dice, exclama la olla, ¿qué torpe eres? Pues no hacemos esas cosas. Pero a veces actuamos como si en realidad pensáramos y sintiéramos esas cosas. Entonces, una cosa es segura hasta aquí, Dios no necesita consejo. No necesita que nosotros le digamos cómo debe actuar. Pero ¿saben algo interesante? Dios tampoco desconoce nuestro dolor. Y eso es importante que lo tengamos claro. Yo recuerdo cuando mi papá me castigaba físicamente, era muy fuerte, y luego uno se iba al rincón a llorar y le decía, no me llora, ¿sí? Y era obvio que uno estaba, pues su cuerpo dolía, pero el dolor era más emocional, ¿cierto? Y aparte de eso te decían, no llores. ¿Saben? Dios nos permite llorar. Dios nos permite expresar nuestros sentimientos. Él permite que nosotros expresemos nuestras inseguridades. Lo que no está bien es que nosotros le reprochemos. Eso es diferente. Nosotros podemos expresarle, Dios, eso me está doliendo. No entiendo esto. Eso me está costando. Jesús mismo lo hizo. ¿Recuerdan en el monte Getsemaní? Eso sí es válido y podemos hacerlo. Lo que no está bien es que nosotros nos consideremos con el derecho de reclamarle. En Romanos capítulo 9, versículos 20 y 21, otra vez el apóstol Pablo dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que discutas y para que pelees con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ok, ¿cómo entendemos esas cosas? ¿Ustedes creen que Dios creó personas humanos, siendo la humanidad la corona de su creación, para deshonra? No. Todo lo que Dios creó es perfecto y es bueno. Y necesitamos entender el contexto en el que Pablo dice, ¿cómo así que a uno nos hizo para honra y a otros para deshonra? Bien, se está refiriendo a literalmente vasijas de barro y está haciendo una analogía, ¿sí? Y luego dice, a unos fueron
de la misma masa el alfarero hizo vasos de honra. Ok, ¿saben cuáles eran esos vasos de honra? Los que llegaban al templo del rey, ¿sí? Imagínense que Dios tiene en sus manos una gran cantidad de barro, de greda, ¿sí? Y está formando a cada uno de nosotros. Y de repente vemos y empieza y sale una copa muy bonita, muy detallada, tal vez con detalles diferentes, especiales. Y esa copa va a ser la copa en el que el rey va a tomar el vino en los banquetes más importantes. Ese era un vaso de honra. Ese era un utensilio que iba a cumplir o a ser usado en una función especial, especialmente visto de manera social. Pero tú estás ahí, ves salir copas que van a ser usadas por la corte real y de repente ves que Dios empieza a formar otra vasija un poco más amplia, un poco más rústica tal vez, con unos detalles diferentes. Y esa vasija va a ser el pato, o lo que llamamos vasenilla. Puede ser de un esclavo. ¿Me hago entender? Si tú tuvieras la oportunidad de escoger, ¿qué escogerías ser? ¿Quién quisiera ser pato o vasenilla? Esa es una realidad. Pero ¿saben algo interesante? Esos patos tenían una función que cumplir. Tenían un uso. No eran hechos al azar, no sobraban. No eran hechos accidentalmente. Tenían una función que cumplir. Y tenía potestad el barro para decirle, hey, espera un momento. No, ni loco pienses que yo voy a hacer una vasenilla que va a estar debajo de la cama. No, ni se te ocurra. ¿Saben? En las zonas rurales aún el uso de la vasenilla es común, es normal. Esa tal vez es una realidad que nosotros, algunos desconocemos, pero esa es una realidad. Ustedes van a una finca, campo remoto, y seguramente en cada casa, debajo de una cama, va a haber un pato o una vasenilla. ¿Saben? Tienen un uso, tienen un uso. Y Dios dice, ¿qué si el obrero, el creador quiere hacerlo? Ustedes no tienen la capacidad o la potestad de reclamar. Nosotros cantábamos, Cristo puede mover montes, ¿cierto? Y yo creo que lo puede hacer. Y yo he visto a Dios obrar de maneras impresionantes. ¿Por qué Dios no podría mover también nuestro corazón? Él puede hacerlo. ¿Por qué Dios no podría voltear nuestros pensamientos y nuestros sentimientos hacia lo que Él quiere? Quiero que vayamos a Génesis, nuevamente, capítulo 39, y miremos por qué estos textos y por qué estos versículos. Capítulo 39 de Génesis, versículo 21. Dice el versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ok, Dios también obra en la cárcel, ¿sí? Dios está en todo lugar. Dios está en Transmilenio, Dios está con la persona que está pidiendo limosna. Eso no es desconocido para Dios. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado ¿de qué? De todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Le recuerdan ustedes algo que ya había pasado en la vida de José, este texto? Sí, cuando José llegó a la casa de Potifar, Dios le dio tanta gracia delante de su amo que simplemente Potifar dijo, ¿saben qué? Encárguese usted de todo. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros queremos ver cómo Dios prosperó a José estando en la cárcel.
Pero cuando Dios lo lleva a la cárcel o permite que él vaya injustamente, nosotros estamos diciendo, eso no es justo. Eso no le puede estar pasando a José. Pero nos gozamos cuando las cosas van mejorando. Pero todo es parte del plan de Dios. Entonces no deberíamos tomar una parte, desechar otra, sino tratar de ver a Dios en todo lo que Él está haciendo. Pasamos al capítulo 40. Dice el capítulo 40, versículos 1 al 8. Dice, aconteció después de esas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la casa donde José estaba preso. ¿Notan lo que estaba pasando? José había hecho todo lo correcto y ahora era puesto en la misma prisión al lado de los que buscaban hacerle mal al rey. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en su misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿Saben qué me parece muy, muy interesante? ¿Ustedes recuerdan la última vez que José tuvo un sueño? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando José contó el sueño a su padre y a sus hermanos? La Biblia nos dice que en esencia esa fue la gota que llenó la copa. Primero la túnica y lo último que pasó fue cuando José tuvo esos benditos sueños. Eso fue lo que pasó. ¿Y cuál fue la consecuencia inmediata? Pues los hermanos se llenaron de ira tanto que no pudieron soportarlo y dijeron, tenemos que desaparecerlo. ¿Pueden ustedes pensar en José y sus ecos emocionales ahora? ¿Pueden ustedes imaginar a José camino a Egipto, vendido como esclavo, pensando en, ¿por qué yo conté ese sueño? ¿Por qué no me lo quedé? Tal vez las cosas habrían sido diferentes. ¿Por qué a mí? Eso es interesante. Pero nosotros vemos que la historia, en ningún momento José dijo, ¿por qué a mí? Y saben, nosotros podríamos decir, bueno Dios, pero si tú sabías que José iba a tener problema con esos sueños, ¿por qué le diste esos sueños? Pues saben, esos mismos sueños que ahora José está revelando fueron los que le permitieron salir de la prisión. Y vamos a ver eso un poco más adelante. Pero lo que me interesa es que cualquiera de nosotros estaríamos diciendo, espera hermano, ¿saben? Yo tuve problemas con unos sueñitos que tuve unos días atrás. ¿Saben qué? Lo último que quiero escuchar en esta etapa de mi vida son sueños. ¿Sí? Mi experiencia me dice que los sueños y yo vamos por caminos distintos. Así que no quiero saber nada de eso. Pero en cambio, ¿qué dice José? Cuéntenmelos. ¿Saben que una de las cosas con las que luchamos y hacen mucha mella en nuestra mente son esos ecos emocionales? Y yo he tenido muchas veces que luchar con esos ecos emocionales. De hecho, cuando Scott y los fundadores estaban saliendo, una vez Scott me dijo, ven, ¿estás bien? Y yo dije, la verdad, no. La verdad estoy cargado, ¿sí? Y no es porque no quiera hacerlo. Es porque los ecos emocionales ahora me están pesando demasiado con lo que ha pasado en mi pasado, ¿sí? Pero esas cosas pesan.
Pero era Dios el que estaba obrando. Dios lo estaba haciendo. Así que José creo que por eso mismo no tuvo ningún problema con esos sueños. Porque de una u otra forma José estaba en sintonía con Dios. José había recibido la gracia de Dios. Ya José lo había experimentado en casa de Potifar, ahora lo experimenta en la cárcel. ¿Por qué Dios no podía usar los sueños de nuevo? Dios podía hacerlo. Y José estaba dispuesto a aceptar la forma en cómo Dios iba a obrar. José sabía que Dios tenía el derecho de poner las condiciones. Y lo hizo. Y nuevamente vemos cómo Dios obra de manera maravillosa, milagrosa en la vida de José. Vamos a hablar de eso, confiando en Dios un poco más la semana entrante. Entonces, por favor, no pongamos nosotros los puntos. Dios es el que tiene el derecho de hacerlo. Tal vez muchas personas dirían, ¿saben qué, José? Ya, basta. Pero Dios siempre tiene algo en mente y a veces muy distinto a nosotros. Tal vez estás a punto de tirar la toalla. Deja que Dios sea el que culmine las etapas, las historias en nuestra vida, los procesos en nuestra vida. No más historias a medio contar. No más historias y etapas y procesos abortados. Dejemos que Dios las termine. No nos adelantemos. Si Él comenzó, Él es el único que tiene el derecho a terminarla. El que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en terminarla. Tomemos un momento para orar. Quiero pedirte que inclines tu rostro si lo quieres así, si quieres cerrar tus ojos está bien. Pero quiero que por un momento meditemos en esos procesos que a veces son incomprensibles. En esos procesos en los que podemos pensar cualquier cosa menos que Dios está ahí presente. O que si Dios está presente, seguramente nuestro pensamiento dice, Dios está ahí gozándose este momento y viéndonos cómo sufrimos. ¿Saben? Dios permite dolor. A veces viene de Él. Otras veces permite que vivamos las consecuencias de nuestros malos actos y permite que pasemos por esos momentos de dolor. Pero Él no se goza en nuestro dolor. De hecho, las Escrituras dicen que Él siente nuestro dolor. Él no es ajeno a nada de eso. Y tal vez tú has estado luchando con entender los pensamientos de Dios y los propósitos de Dios. Pero Pablo dice, son más altos, son más profundos. Si lo que estás buscando es entenderlo, tal vez ahora eso va a ser imposible, va a ser difícil. Pero en su momento lo vamos a saber y esa es mi esperanza y eso sí te lo puedo garantizar. Si estás pasando por ese momento, bueno, Dios te dice, ¿sabes qué? No ganas nada peleando conmigo. No ganas nada refutándome. Ven, hablemos. Pero si sigues discutiendo, si sigues dándote golpes, lo único que vas a hacer es perder tu paz, perder tu gozo. Pero Dios también nos dice, ok, no puedes conocer mi obra, no puedes gozarte en mi plan, gozarte en mis obras, en mi voluntad, si no me conoces. Si conocemos al Creador, tal vez de manera más natural, el conocer la obra y el entender sus planes puede ser un poco más claro. Y aun cuando no es claro, nosotros vamos a tener la fuerza, vamos a tener el ánimo para poder atravesar por esos momentos de dificultad. Es más difícil cuando lo haces solo o sola.
Si tú no tienes una relación con Jesús, si no conoces a Dios de manera personal, a Jesús como tu Salvador personal, de manera personal, créeme que es más difícil. No te estoy diciendo que con Jesús las cosas van a ser fáciles, no. Pero sí van a ser más fáciles, van a ser diferentes. Y si tú esta mañana no tienes una relación con Jesús, yo quiero decirte que ese es el primer paso para empezar a conocer tal vez un poco de lo que Él está haciendo. Y si quieres dar ese paso esta mañana, si quieres conocer a Jesús, tomar una decisión por Él, abrir tu corazón y decir: Jesús, yo quiero que tú seas el Salvador de mi vida, pero quiero que seas el que guíe mis pasos, el que me guíes por el camino correcto. Yo quiero que tú levantes la mano si ese es tu sentir y si quieres abrir tu corazón a Jesús esta mañana. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que diga: yo no recuerdo ese momento en el que fui salvo por Jesús, en el que me arrepentí de mis pecados, en el que le pedí que fuera mi Salvador y Señor? ¿Y quieres hacerlo esta mañana? Puedes levantar tu mano. ¿No hay alguien? Señor, yo te doy gracias, muchas gracias, porque aún no puedo entender completamente las cosas que estás haciendo y la forma en cómo las estás haciendo. Pero si tú las estás haciendo, entonces yo quiero esperar. Yo quiero hacer lo que concierne a mí y yo quiero verte obrar. Pero Señor, también quiero darte gracias porque una vez más hoy me recuerdas que tú no necesitas de mi consejo y que por más difícil y duro que sea a veces entender los caminos por los que tú nos quieres llevar, esos caminos son los mejores. No porque sean chéveres o no porque todo sea tranquilo y lleno de paz, sino porque son los caminos que tú has preparado para que nosotros aprendamos a depender más de ti, para que nuestra confianza en realidad esté en ti, no en nuestras capacidades y en aquello que podemos controlar, para llevarnos a que nuestra fe crezca, para formarnos, para quitar, para añadir tal vez otras cosas. Pero Señor, que el pelear contigo no nos quite la paz, que no nos haga ciegos delante de ti y que no nos ponga esas vendas que a veces en realidad nos hacen perder de lo que tú estás haciendo. Y Señor, yo sé que tú nos llevas a cada uno por caminos diferentes, por procesos diferentes, pero en cada uno de ellos, Señor, ayúdanos a experimentar tu providencia, tu paz, tu control, pero que nosotros también estemos dispuestos a aceptar cada uno de esos procesos, Señor. Así como lo hiciste con José, nosotros queremos ver tu gracia aplicada en nuestras vidas, en nuestro trabajo, delante de nuestros jefes, Señor, delante de nuestras esposas, de nuestros hijos, delante de nuestros amigos, delante de nuestros hermanos. Pero también, Señor, no queremos desconocer que a menudo ese es el fruto de. Y nosotros queremos decirte esta mañana que queremos estar dispuestos a ser acusados injustamente si es lo que escoges, a recibir mal cuando hemos hecho bien si es lo que tú escoges. Tal vez, Señora, tener algunas preguntas de más versus respuestas, si es lo que tú decides hacer. Pero queremos estar seguros, Señor, que lo que pasa en nuestras vidas, por sobre todo, es lo que tú estás haciendo. Danos, Señor, por favor, esa certeza. Oramos en tu nombre. Amén.